Bienvenidos chicos a otro video más del módulo de génito urinario. Vamos a estar tratando las enfermedades vasculares y también algunas neoplasias del sistema urinario. Así que vamos allá chicos, para empezar vamos a hablar de los trastornos vasculares. En primer lugar vamos a hablar de la estenosis o estrechez de la arteria renal, que puede ser resultado de la compresión extrínseca de otro vaso, de algún tipo de displasia fibromuscular, o tal vez una formación de placas ateromatosas a ese nivel. Evidentemente la displasia muscular tal vez sería uno de los mecanismos más extraños. Se puede manifestar con hipertensión en personas jóvenes, a menudo mujeres. Es raro. No suele amenazar la función renal, o sea que el paciente difícilmente va a tener alteración en la tasa de filtrado glomerular de manera importante, pero pudiese llevar a producir una oclusión completa de la misma. Bueno, pues ahí ya sí tendríamos problemas, inclusive hasta de infarto. La enfermedad aterosclerótica, similar a lo que vimos en cardiología, es frecuente en la población en general, con una prevalencia que va aumentando con la edad, y en pacientes con otros trastornos vasculares, como enfermedad coronaria o cardiopatías isquémicas, o tal vez enfermedad arterial periférica o de las extremidades inferiores. La estenosis crítica reduce la presión de perfusión. Evidentemente esto va a llevar a una disminución en la tasa de filtrado glomerular, y esto va a llevar a una activación del sistema de renina, angiotensina. Va a haber una reducción de la excreción de sodio, además de que también activa las vías simpático-miméticas y la adrenalina. Estos acontecimientos van a llevar a ¿qué, chicos? Angiotensina 2, vasoconstrictor, reducir la excreción de sodio, aumenta el sodio en la sangre, jala agua, aumenta el volumen, y activar la adrenalina. Todo eso suma hipertensión sistémica, chicos, caracterizada por dependencia de angiotensina en las etapas tempranas, pérdida del ritmo circadiano, de la presión arterial y una lesión orgánica más rápida. Entre los métodos de diagnóstico podemos hacer esta chulería que ven acá. Es una renografía intensificada con captopril, que es un medicamento, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. También podemos tener la tomografía con intensificación por contraste, y también ecografías Doppler, que nos permite ver literalmente el punto donde está la estenosis. El tratamiento, vamos a intentar de antagonizar ese sistema renina-angiotensina para intentar de lograr las presiones que nosotros deseamos. Modificación, ¿verdad?, de los estilos de vida, disminución de lo que es las ingestas de colesterol, hacer ejercicio, eliminar el tabaquismo, posiblemente la utilización de las estatinas para mejorar el perfil lipídico, y también el uso de aspirina para inhibir la agregación plaquetaria y empeoramiento de los coágulos, especialmente en pacientes que tengan aterosclerosis. También se pudieran utilizar técnicas ya de hemodinamia para revascularización renal. La trombosis de la vena renal es rara en los adultos, es usualmente cuando va a aparecer unilateral, o sea que solo va a ser un lado del afectado, y se relaciona con procesos inflamatorios como la glomerulonefritis membranosa, así también como con el síndrome nefrótico, que es la pérdida de proteína a través de la membrana glomerular. La trombosis se puede extender desde la vena cava inferior hasta las vénulas periféricas y originarse en las venas periféricas, donde va a ser más fácil obstruirlas y pudiera continuar su propagación. La invasión de la vena renal por un tumor o por una enfermedad retroperitoneal pudiera ser la causa, así también en pacientes que han sufrido deshidrataciones severas y en niños que también han estado en deshidratación severa debido a procesos gastroentéricos que llevan a diarrea abundante y a hemoconcentración. Por lo tanto la sangre se torna más espesa. El dolor en la fosa renal es uno de los síntomas de presentación más frecuentes. Se puede acompañar de hematuria, recuerden su relación con la glomerulonefritis. Puede haber algún tipo de masa a la hora de palparlo, esto suele tal vez por un tumor que está invadiendo. Puede haber trombocitopenia y podemos encontrar albúmina y glóbulos rojos en la orina. Entre los métodos diagnósticos vamos a tener la urografía. En la etapa aguda muestra secreción mala o ausente del material de contraste con un riñón aumentado de tamaño,
y también se observa estiramiento y adelgazamiento del infundíbulo calicial, pero también podemos tener la sonografía que nos puede mostrar el trombo en la vena cava inferior en 50% de los casos y el órgano afectado se va a ver aumentado de tamaño. Y bueno, bien, pues podemos irnos directamente a los vasos sanguíneos con técnicas ya directamente como la angiografía renal y la venacabografía o venografía renal selectiva. El tratamiento pues es una nefrectomía, suele ser eficaz. También podemos utilizar anticoagulantes como la heparina y el cumarina con warfarina en la fase aguda. Y en niños podemos corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos como hablábamos ahorita de la diarrea y también podemos administrar los anticoagulantes. Al final del día tampoco queremos que se nos infarte el riñón y usualmente es una consecuencia de la primera enfermedad que hablamos. Está provocado por la oclusión de las arterias que van a comprometer el aporte sanguíneo del parénquima renal. Entre algunas de las causas, evidentemente la arteriosclerosis, la formación de trombos, traumatismos, procesos arteriales inflamatorios como la poliarteritis nodosa e inclusive endocarditis infecciosa. La clasificación la vamos a tener renal parcial y súbito completo. En el caso renal parcial es una enfermedad silenciosa, pero en ocasiones puede producir dolor en la fosa renal y sangrado en la orina de forma microscópica o macroscópica. El súbito y completo sí va a haber un dolor importante a nivel de la región dorsal, donde lumbar, donde están los riñones, y puede haber hematuria macroscópica, microscópica, pérdida de proteína, elevación de los glóbulos blancos y también va a haber un aumento de la pérdida de cilindros y de tejido epitelial a través de la orina por evidentemente el daño hipóxico. El método diagnóstico podemos utilizar una gammagrafía si se sospecha infarto renal completo y evidentemente tomando en cuenta los hallazgos de la historia del paciente y los hallazgos clínicos, pero el diagnóstico definitivo lo vamos a tener con una angiografía o una tomografía. El tratamiento anticoagulante sería el de elección, ¿verdad? Usualmente asumiendo que en la mayoría de los casos se va a deber a lo que es un bloqueo por un coágulo y la streptoquinasa, que es un fibrinolítico que va a ayudar a disolver los émbolos. Algunas de las complicaciones es que algunos de estos émbolos pudieran irse a otros tejidos periféricos y ya pudieran provocar pequeños daños de infarto en otros lugares y también la hipertensión que puede generarse de días o 2 semanas posterior al infarto, evidentemente por la disminución de la tasa de filtrado glomerular y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entre los tumores del riñón, especialmente los reninos, tenemos la enfermedad, los benignos tenemos la enfermedad renal poliquística. Es un trastorno hereditario autosómico dominante de ambos lados del riñón y se puede dar en lactantes y en adultos. En los lactantes es autosómica recesiva y tiene una esperanza de vida súper corta, mientras que en los adultos la herencia es autosómica dominante y los síntomas tienden a aparecer posterior a los 40 años. Los quistes surgen por defecto en el desarrollo de los túbulos colectores. Los túbulos secretores ciegos que estaban conectados a glomérulos funcionales se van a tornar quísticos por el mismo proceso que tenían ya ese defecto de desarrollo y a medida de que se agrandan, comprimen el parénquima cercano a los riñones, lo destruyen por la isquemia y ocluyen los túbulos normales. Macroscópicamente, los riñones están agrandados. Al corte, los quistes se encuentran en el parénquima. El líquido quístico suele ser de un color amarino, amarillento claro. Ahora, microscópicamente, la cobertura de los quistes consta en una capa de células y el parénquima renal muestra fibrosis peritubular y evidencia de infecciones. Entre los datos clínicos, dolor en uno o ambos riñones, hemorragia que puede ser macro o micro, irritabilidad de la vejiga, los riñones pueden percibirse nodulares a la palpación, evidentemente si el paciente es delgado, hipertensión arterial, e inclusive pudiera haber hipertrofia del corazón entre los hallazgos de laboratorio, anemia por disminución de la producción de eritropoyetina, sangre en la orina que también va a contribuir a la anemia, proteinuria,
piuria e infecciones, y una prueba de depuración renal muestra una variable disfunción renal, es decir, que va a tener problemas para aclarar la creatinina en la sangre. Entre los datos radiográficos, la radiografía simple de abdomen, vamos a tener sombras renales alargadas, riñones más grandes de lo normal, y en la tomografía y la gammagrafía también nos van a dar algunos datos interesantes para el diagnóstico de esta enfermedad. Entre las complicaciones de su predisposición a las infecciones, los quistes se pueden infectar y pueden llevar a procesos de pielonefritis que pueden ser bastante importantes. El tratamiento de las complicaciones, hay que intentar de prevenir esas pielonefritis que pueden incluso tener la potencialidad de ser fatales. El drenaje quirúrgico de los quistes cuando están infectados también es una posibilidad, y si la hemorragia es fuerte, es posible que haya inclusive hacer un procedimiento quirúrgico y sacar el riñón de forma completa. El tratamiento es conservador y de soporte. Medidas generales va a incluir dietas que tengan poca cantidad de proteínas y líquidos. También una actividad física que sea no exagerada, pero tampoco mínima. Va a haber paciente, hay que controlarle los problemas de la presión que pudieran estar conectados con el daño a nivel del parénquima renal, fruto de los quistes que se presentan en esta enfermedad. Entre las neoplasias malignas tenemos el tumor de Wilson, nefroblastoma. Es el tumor renal sólido más común en la infancia y representa el 5% de todos los cánceres en los niños, más frecuentemente en el tercer año de vida, los 3 añitos, sin predilección de género, no importa que sea hembra o varón, y se presenta en forma familiar y no familiar. Tal vez nadie en la familia ha tenido herencia de este tipo. Hay otros trastornos relacionados, como podemos ver aquí, el trastorno de sobrecrecimiento, como el Beckwith-Whiteman, y anomalías geniturinarias como la hipospadia, la criptorquidia y la fusión de los riñones. El tumor de Wilms típico presenta elementos blastémicos, epiteliales y estrómicos en diversas proporciones. También se han observado tumores compuestos por blastema y estroma. Eso es peligroso porque entonces tiene características de cáncer y de sarcoma, porque va a incluir mesénquima con epitelio. Macroscópicamente, los tumores de Wilms tienden a ser grandes, con múltiples lóbulos de color gris, con áreas de hemorragia y necrosis, y se puede diseminar por la sangre, por las vías linfáticas. Por lo tanto, puede hacer metástasis a lugares lejanos como los pulmones y el hígado. Los síntomas comunes son el dolor y la distensión abdominal. El niño no va a ganar peso, anorexia, náusea, vómito, fiebre, sangre en la orina, pero lo más común va a ser ese abdomen dilatado y que los niños presentan hipertensión en 25 a 60% de los casos. En el laboratorio es posible encontrar una anemia normocítica, y en el análisis de orina la hematuria que hablábamos previamente. En los estudios de imágenes, tomografía y sonografía abdominal, nos van a encontrar el tumor a nivel del riñón, y evidentemente se puede confirmar por biopsia, que va a ser el histopatológico, nos va a dar el resultado ya final. Evidentemente la estadificación siempre va a ser importante, no solamente para elegir cuál es el tratamiento, sino también para ver cuál es el pronóstico de cada uno de los casos del paciente. En este caso, la estadificación que se nos presenta aquí es de 5 steps, ya evidentemente viendo cómo va progresando desde algo que solo está limitado al riñón, para luego tener en metástasis, para estar participando los 2 riñones ya de la enfermedad. El tratamiento es quirúrgico, una nefrectomía radical que incluye inclusive los linfáticos cercanos. Es posiblemente la línea terapéutica que se le puede ofrecer en caso de que se pueda, evidentemente si no hay metástasis, y la quimioterapia y la radioterapia también. El carcinoma de células renales comprende del 2 a 3% de todas las neoplasias malignas en adultos, y es el más letal de los cánceres urinarios que son frecuentes. Es una enfermedad de pacientes ancianos y se presenta contrario al de Wilms en la 6ª o 7ª década de la vida. Entre los factores de riesgos establecidos está el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión. Existen una numerosa cantidad de factores de riesgo, entre comillas, como la intoxicación por plomo, así también como la exposición al tricloretileno, exposiciones laborales, químicos, cauchos, etcétera, así también como la radiación. La mayoría de los carcinomas de células renales son redondos u ovoides y están rodeados por una pseudocápsula de parénquima y tejido fibroso.
El tamaño tumoral es aproximadamente de 4 a 8 centímetros en la mayoría de las series y las características nucleares de este tumor pueden ser altamente variables. Por igual, ¿verdad? Podemos clasificarlos. Aquí nos dan esta clasificación de Fuhrman, que es más que otra cosa, una clasificación más que clínica y de pronóstico, una clasificación histopatológica. La tríada clásica es hematuria, dolor y masa en el flanco abdominal. También va a haber pérdida de peso, anemia, hipertensión y exceso de calcio en sangre. El diagnóstico, combinación de imágenes, tomografía y sonografía y se confirma con biopsia, como en la mayoría de los tumores. Y una estadificación más clínica, podemos ver que el estadio más avanzado, ya estamos hablando de metástasis a órganos adyacentes y órganos a distancia, mientras que el tumor en su fase inicial solamente va a estar encapsulado en el quiste, como habíamos hablado. El tratamiento es similar al anterior, nefrectomía radical o parcial, dependiendo del estadiaje que nos encontremos. Existen también otros tumores relacionados con afecciones congénitas, como la enfermedad de von Hippel-Lindau. Es un síndrome de carácter familiar con una mutación en el cromosoma, en el brazo corto, ¿verdad? De cromosoma 3. Predispone a desarrollar hemangioblastoma cerebral, angiomas en la retina y también adenocarcinoma de células claras bilaterales. También está el carcinoma papilar hereditario, que se caracteriza por predisponer al desarrollo de varios tumores renales bilaterales con aspectos papilares. El síndrome de Birt-Hawk-Doob, los pacientes presentan fibrofoliculomas cutáneos, quistes pulmonares y una variedad de tumores renales derivados de la región distal de la nefrona. Y los tumores renales incluyen el carcinoma de células renal cromófobo, oncocitomas y tumores híbridos o transicionales. En el caso de la vejiga, el carcinoma vesicular, el carcinoma de vejiga es el segundo cáncer más común de las vías geniturinarias y tiene una incidencia elevada en personas de raza blanca, también en pacientes envejecientes, 65 años de edad. Y uno de los factores de riesgo, tal vez el principal, es el tabaquismo. También, como pueden ver, está la ocupación, en el caso de pacientes que trabajan, ¿verdad?, con petróleo, tinta, ¿verdad?, como habíamos hablado, imprentas, y también la cistitis hemorrágica que produce la ciclofosfamida y el trauma físico al endotelio, posiblemente por infección, cálculos o inclusive hasta instrumentación. Hay carcinomas, ¿verdad? Como pueden ver en estos casos, que hay carcinomas que son de células de transición, aparecen como lesiones papilares exofíticas, o sea, que crecen hacia afuera, sésiles que se pueden ulcerar, y es reconocido como un epitelio plano anaplásico con pobre desarrollo, carece de polaridad celular normal y las células contienen núcleos grandes. Ahora, los carcinomas que no afectan las células en transición, tenemos el adenocarcinoma y el escamoso, el epidermoide. El adenocarcinoma solo representa el menos de 2% de los cánceres en las vejigas. Los primarios pueden ser perseguidos por infecciones, cistitis, y el carcinoma de células epidermoides representa el 5 al 10% y se relaciona con infecciones crónicas, cálculos vesicales, sondas por mucho tiempo, entre otras causas. El carcinoma indiferenciado son raros, no tienen elementos epiteliales maduros, tienden a ser muy agresivos y presentan metástasis. Y el carcinoma combinado constituye el 4 a 6% y está compuesto por una combinación de patrones de transición glandular, epidermoide e indiferenciado. Bien, chicos, vamos a dejarlo ahí por este video y nos vamos a seguir viendo en otro video más del módulo de genitourinario. Bye, bye.